encontramos primero 6 partes que vendría a componer el plan de negocio en su totalidad. En principio, quién va a llevar adelante este proyecto, cómo va a estar compuesto el emprendimiento, digamos, desde los emprendedores más que nada. Qué motivaciones se encuentran, tal vez, por ejemplo, qué formación tiene uno como emprendedor, o como qué formación tiene uno de experiencia personal, o quizá una experiencia de oficio que tenga que ver probablemente con el emprendimiento que vayan a encarar. Historia de la empresa o del emprendimiento, en el caso de que sea un plan de negocio de un emprendimiento que viene funcionando ya y tiene su historia, ha pasado por determinados momentos ese emprendimiento, determinados procesos, aciertos, desaciertos. Bueno, todo eso es importante también plasmarlo en un plan de negocio. En el caso de que sea un plan de negocio de un emprendimiento que no venga funcionando, acá hay que exaltar puntualmente el porqué de un emprendimiento, el por qué vas a iniciar este emprendimiento, cuáles son lo motivacional, tanto las perspectivas que uno le puede llegar a dar al emprendimiento mismo. Bien. Objetivos de la empresa, esto más que nada tiene que ver con lo que podría ser un plan estratégico del mismo emprendimiento. Esto lo vamos a analizar más puntualmente en las próximas diapositivas, pero tiene que ver más que nada con eso, con plantear, bueno, desde los objetivos, desde a dónde vamos encarando nuestro emprendimiento, a dónde queremos llegar, y de ahí a plantearnos determinadas cosas que son importantes, como decir, bueno, determinados objetivos puntuales que nosotros consideramos importantes de alcanzar para la prosperidad del mismo emprendimiento. Después, recursos humanos y recursos económicos, fundamental. Cómo va a estar compuesto tanto de carácter humano como qué recursos vamos a requerir para llevar a cabo el emprendimiento, qué insumos vamos a necesitar, qué máquinas, qué herramientas. Esto también lo vamos a ver más claramente después. ¿Por qué tendrá éxito el emprendimiento? Bien, esto tiene que ver con un poco de esto que les comentaba antes de pensar el plan de negocio también como una tarjeta de presentación. Porque en sí, siendo esto como una tarjeta de presentación, también tiene que tener la capacidad de ser convincente. Y cuando digo convincente, no digo que vamos a dibujar el emprendimiento, le vamos a meter humo, sino que de lo que nosotros consideramos como positivo en nuestro emprendimiento, por lo que nosotros creemos que tiene expectativas y también tiene grandes posibilidades de ser un emprendimiento muy fructífero. Bueno, eso también tenemos que saber transmitirlo. Y tampoco no significa que vamos a negar las cosas que tenemos más dificultosas, ni mucho menos vamos a inventar nada. Pero por eso, de lo que nosotros consideramos que es un factor positivo de lo nuestro, sea de la experiencia personal, de la capacidad de experiencia que tengamos ya encarando otros emprendimientos, de alguna idea innovadora que puedan llegar a implementar en este emprendimiento, bueno, desde eso, ¿cómo podemos nosotros agitar, digamos, esas cosas positivas que tenemos para que sea convincente, que sea, digamos, que se compre el proyecto? Bueno, y como último punto y no necesario, en el caso de que se presente una entidad de financiamiento, ¿en qué tiempo devolverá el monto que solicita? Esto generalmente cuando se presentan los planes de negocio por un determinado monto de dinero, se especifica al final del mismo en qué plazos uno considera que devolverá el dinero. Bien, ¿para qué sirve un plan de negocio? Un plan de negocio es una tarjeta de presentación de su emprendimiento y sus planes, presentado de una manera clara y convincente. Bueno, es un poco lo que veníamos comentándoles. Vamos con la primera, digamos, todo lo que les voy a narrar ahora. Este es es una explicación de plan de negocio no demasiado extendida, no demasiado compleja. Digamos, esto es una capacitación pensada para que lo pueda entender cualquiera. Me refiero a no entrar en terminología demasiado excesiva de lo que puede ser características muy de la contabilidad, y tampoco atosigarlos con números y cuentas. Más que nada vamos a hacerlo de un repaso más que nada teórico. Próximamente estamos considerando también traerles una capacitación de lo que podría ser más el uso de planillas, de llenado de planillas, que también lo consideramos, por ejemplo, proyecciones de venta, proyecciones de costo, flujo de fondos, planillas de recursos humanos,
tal vez trabajo con modelo de negocio. Estos son perspectivas que tenemos hoy para lo que pueden ser las presentaciones virtuales, pero hoy más que nada vamos a hacer un repaso teórico. Todo lo que vamos a ver en diapositiva, imagínenselo como que cada apartado que vayamos atravesando pueda constarle una hoja de su plan de negocios. Y así, bueno, continuar con, digamos, que sea más que nada un buen pantallazo informativo de ustedes sobre... Después de acá probablemente ustedes sepan más o menos cómo llenar un plan de negocio sin tampoco entrar en los caracteres más contables. Pero bueno, espero que la sigamos bien. Como primera parte, lo primero que uno va a colocar en su primera página de un plan de negocio va a ser el título del proyecto. Algo que es distintivo de cada emprendimiento es que cada emprendimiento tiene un nombre, y ese nombre se supone que es único y particular. Como primera parte, ¿cómo se va a llamar el emprendimiento? Le colocamos nombre al emprendimiento. Después tenemos lo que puede ser, lo que es el sector de la economía donde nos vamos a desempeñar. Lo vamos a analizar primero desde lo más amplio, que sería definir si nuestro emprendimiento es un emprendimiento, por ejemplo, productivo, que tiene, por ejemplo, es un emprendimiento que hace trabajo de producción manufacturera, o sea, que realiza un proceso productivo que de ese trabajo deviene en una mercancía. Podemos también ser un negocio aplicado a lo que es más servicios, brindar un servicio. O también, por ejemplo, podemos dedicarnos a lo que es una actividad más comercial. De todos modos, nos vamos a enfocar más que nada hoy en lo que son actividades productivas. No vamos a hablar de mucho de lo que podría ser un emprendimiento que se dedique pura y exclusivamente a la comercialización, sin tener un proceso productivo por parte del mismo emprendimiento. Hoy, por lo menos, eso no lo vamos a plantear. Y después, como actividad más puntualmente... ¿en qué área de la economía nos vamos a desarrollar? Podría ser un sector, digamos, un área de lo gastronómico, sector, no sé, por ejemplo, definir cada emprendimiento, por ejemplo, de lo que puede ser la producción de muebles, por ejemplo. Vamos a entender que a partir de entender que nosotros estamos quizá en la producción de muebles, de carpintería, vamos a tener, digamos, podemos llegar a adquirir información. Esa sería primero que nada, esa sería la actividad que definiría nuestro emprendimiento, producción de muebles de madera, por ejemplo, entre la cantidad e infinidad de actividades que podemos encontrar en el mundo. A partir de esa actividad también nosotros podemos definir cuál puede ser nuestra competencia, porque ya sabiendo nuestra actividad vamos a poder ver que hay otros competidores que realizan la misma actividad. También a partir de organismos que tienen información de estadísticas y censos, muchas veces van a poder ustedes, y esto es algo que yo les recomiendo a los emprendedores, poder obtener determinada información que les puede ser útil para conocer de su emprendimiento. Por ejemplo, conocer, por ejemplo, cuál es el producto de esa área, por ejemplo, carpintería, el que más se vende en la Argentina, cuántos muebles compran los argentinos por año, qué índice de rentabilidad tiene el sector ese, la actividad esa, cuánta gente está empleada en la Argentina cuánta gente labura de carpintero, por ejemplo, qué cantidad de empleo genera. Son realmente muchas cosas que definen la actividad, que marcan la actividad, que son, digamos, determinadas características de la misma, que nosotros recomendamos que cada emprendedor, dependiendo de su actividad, pueda adquirir esos conocimientos, porque le va a permitir entender mucho más cómo funciona la actividad donde ellos van a trabajar. Y también poder entender mucho cómo funciona esa competencia a la que uno se enfrenta. Bien, esto como primera página, supongámoslo. Entramos al plan estratégico. Discúlpenme que estoy medio complicado de la voz. Bien, les comento que para las preguntas vamos a
voy a proceder a dar toda la explicación de esta presentación, y después vamos a dejar unos minutos para que ustedes hagan las preguntas que ustedes quieran, algunas dudas que les vayan a quedar. Por eso preferible, si tienen preguntas, no las escriban ahora, esperen y cuando demos lugar a las preguntas las escriben ahí todas juntas. Bien, vamos con plan estratégico. Tenemos lo que es misión y lo que es visión. Para entender un poco lo que sería la misión, muchas veces vamos primero por lo general. Uno, como una empresa, como un emprendimiento productivo, dentro de este sistema que funciona digamos de esta manera, la producción de bienes y servicios siempre está mediada por, digamos, relaciones de intercambio. Esas relaciones de intercambio siempre tienen el objetivo de, bueno, obtener, digamos, una rentabilidad. Bueno, esa rentabilidad, digamos, como que podríamos pensarla como la misión de las empresas. Las empresas, su objetivo es obtener rentabilidad. Bueno, esto es tan general y es tan, o sea, es así, para ser una empresa necesariamente tenés que perseguir una rentabilidad. Eso es tan general que no podríamos definir una misión por eso, porque si no todas las empresas se caracterizarían de la misma manera. Digamos, esto es un factor en común, pero bueno, podemos ser un poco más, digamos, un poquito más precisos en cuál sería nuestra misión. Y más que nada, lo que acá planteamos es entender un poco la motivación por fuera del dinero, sería. Aunque muchas empresas no lo puedan distinguir. Entender también que las empresas llevan productos, satisfacen necesidades. Hay necesidades que encuentran y ellos tratan de satisfacer. Muchas veces tienen alguna filosofía de cómo trabajar hacia con los empleados, hacia con el medio ambiente. Digamos, todo eso que podemos nosotros, hacia los clientes también, todo eso que podemos definir puntualmente como por ejemplo qué necesidades satisfacemos, qué precio, digamos, si queremos trabajar un precio, digamos, por ejemplo, hablar de queremos trabajar una calidad, una buena calidad, un precio justo, por lo menos, sino cómo nos vamos a organizar. Tal vez no es lo mismo que se organice como una cooperativa que se organice como una empresa tradicional, digamos, con qué filosofía, tal vez reivindicar algunas cuestiones más de digamos, un trato con los empleados, o por lo menos asegurar determinadas condiciones de dignidad para el trabajo, que a pesar que muchas empresas hablen de cumplir de esas cosas, en realidad no lo hacen y simplemente se embanderan de eso. Bueno, una misión real puede ser de ese emprendimiento, no solamente para su rentabilidad, sino para cuál es el medio en el que se va a trabajar en esa empresa. Bien. Después tenemos visión. ¿Qué sería la visión? Lo entendemos como un objetivo, parece como decirles a largo plazo, más que un objetivo, porque después se va a chocar con la siguiente diapositiva, a dónde nos gustaría ver el emprendimiento de acá a 5 años, a 10 años, a 15 años. Como decir, bueno, en términos generales, amplio, ¿dónde nosotros nos gustaría ver a nuestro emprendimiento parado? De acá, por ejemplo, a 5 años. Pero esto también tiene que ser un objetivo que se pueda cumplir, que sea tangible. No podemos esperar de una empresa chica que acaba de arrancar, de acá a 5 años ser una multinacional que tiene sede en muchísimos países. Digamos, siempre tienen que haber, digamos, puntos de... Digamos, tiene que haber un nivel de que sea posible, que sea real esa visión que nosotros nos colocamos. Y como objetivos estratégicos vendrían a ser objetivos más concretos, que tienen que estar, digamos, encauzados en lograr esta visión. O sea, nosotros teníamos una visión de, bueno, queremos de acá a 5 años producir más, tener mayor nivel de influencia, tener un local nuevo, supongámonos. Bueno,
¿Qué hacemos puntualmente para llegar a eso? Producir más, tener un área de influencia más grande. Bueno, podemos comprar más maquinaria, tener una buena puesta en publicidad para que se conozca más el producto y eso nos permita tener aumentar nuestra estimación de demanda. Ejemplos. Bien, en análisis de mercado, esto vendría a ser como lo que vimos recién es un análisis estratégico. Ahora lo que vamos a ver es un análisis de mercado. Bien, en principio, su emprendimiento, ¿qué productos va a ofrecer? Digamos, en el caso de ser un emprendimiento productivo, ¿cuál vendría a ser el proceso productivo que ustedes irían a llevar a cabo? ¿Cuál vendría a ser, digamos, lo que ofrecería en sí el emprendimiento? Ahora, eso que vos ofreces puede ser que tenga una característica diferenciadora frente a la competencia que uno se enfrenta, por ejemplo. Puede ser que por ejemplo, entre una competencia, digamos, una empresas que produzcan productos relativamente similares, uno se pueda parar de una manera diferenciadora, o sea, puede ser de una manera innovadora. Un producto que digamos, tenga una manera de, tal vez alguna innovación nueva que ustedes se les haya ocurrido, y no sé necesariamente que la hayan inventado ustedes, sino que quizá en ese lugar, en esa zona geográfica donde ustedes se van a posicionar o van a trabajar, si en ese lugar no se vende o no existe esa innovación que ustedes vieron en otro lugar y ustedes la traen ahí, bueno, ya están siendo innovadores, más allá que no lo estén inventando ustedes. Y digamos que este tipo de cosas te diferencian de la competencia, que hacen que la clientela elija tu producto por condiciones únicas que tiene tu producto y no la tiene la de la competencia que tenés alrededor. Bien. Esto imagínenselo como distintos apartados, digamos, distintos puntos dentro del análisis de mercado. Experiencia laboral en el rubro, si ustedes poseen experiencia laboral específica que tenga que ver con el emprendimiento. ¿Quiénes serán los clientes? Esto tiene que ver con mercado objetivo. Hay que entender que los emprendimientos no le venden a todo el mundo, sino que los emprendimientos, a que parezca que muchos productos que son extremadamente masivos, como puede ser una pizza, uno de repente se da cuenta que entre distintas pizzerías se acercan distintos tipos de clientes. Puede ser que haya una pizzería que frecuente gente más joven, o otra que sea una pizzería más tradicional y vaya la gente que digamos que siempre que fue de chico, una pizzería que tiene 40 años, que no necesariamente se acerca a un público joven. Como un ejemplo, de acá tenemos eso es digamos en términos generales, pero por ejemplo también tenemos emprendimientos que tienen una clientela muy, muy marcada, una segmentación de mercado muy clara. Por ejemplo, lo que puede ser por ejemplo, un restaurante que sirva comida exclusivamente para celíacos. ¿Quiénes van a ser clientes de ese emprendimiento? Y personas que padecen de este problema. Por ejemplo, si también nosotros vendemos insumos para cafeterías, como por ejemplo grandes cantidades de café, digamos, café molido, café en grano, y probablemente los que vayan a comprarnos a nosotros son cafeterías. Bueno, ¿cuál va a ser nuestro mercado objetivo? Y cafeterías. Si no vendemos al masivo y vendemos grandes bolsones de café apuntando a quién, a estas cafeterías, bueno, también esos van a ser nuestros clientes, como clientes objetivos. Y nos damos cuenta que, bueno, ahí lo podemos definir no solamente clientes de persona individual, sino también desde determinado grupo de personas que componen quizá una institución o otro determinado emprendimiento, un negocio. Bien, de acá también podemos pensar una demanda potencial, cuánto nosotros podríamos llegar a vender. Y de acá ya empezamos a hablar un poco de lo que puede ser que en plan de negocio es algo que se elabora bastante, que son necesarias, que son las proyecciones, realizar proyecciones a determinado tiempo, donde podamos, digamos, especular sobre una posible cantidad de ventas, sobre una cantidad de ingresos, sobre una cantidad de costos que vamos a tener a lo largo del emprendimiento. Bien, competencia.
En el caso de la competencia, podemos encontrar, por ejemplo, con que tenemos distintos competidores que pueden estar trabajando, digamos, en el mismo emprendimiento, digamos, el mismo producto que nosotros, o puede ser que sea una competencia que, porque su producto no es el mismo que el mío, pero es sustituto del mío, también me genera una relación de competencia con el mismo emprendimiento, con un emprendimiento así. Es muy importante acá que ustedes puedan destacar puntualmente cuál sería ese competidor o esos competidores que se van a encontrar, detallándolo principalmente por la calidad con la que van a trabajar, con qué precios manejan, en qué tiempos producen, qué cantidad de gente emplean. Si podemos definir en términos, digamos, de lo más importante, lo que más les importa a ustedes conocer de su competencia, si ustedes pueden definir que tienen, por ejemplo, de su plan de negocios, definir puntualmente a cada competidor, esto es muy importante para un plan de negocio, le da mucha consistencia. Ustedes van a saber con quién están compitiendo puntualmente. Y no solamente un nombre, sino que también es una empresa que tiene determinadas características que ustedes, mientras mejor lo conozcan, mejor para ustedes. Disculpen, a ver. Estrategias de promoción, podemos ver también que se puede determinar una estrategia de promoción para su emprendimiento, por ejemplo, alguna técnica en publicidad o tal vez alguna promoción por venta. Esto lo vamos a ver más específicamente enseguida. Un poco también andar especificando qué precio podría estar rondando nuestro producto, y esto a partir de la segmentación de mercado, de considerar esa demanda potencial, podríamos llegar a pensar un plan de ventas posible a determinada expectativa de venta en cada año para poder ir aproximando números ideales. Muchas veces pensemos que esto lo consideramos en números ideales. Y después, bueno, los canales de ventas que podemos llegar a utilizar para distribuir nuestro producto. Por ejemplo, tal vez vamos a trabajar en un local propio, tal vez vamos a hacer venta por internet, manejarnos con un delivery, venderle a un mayorista, ubicar nuestro producto en determinados comercios. Bueno, son distintos canales de venta que digamos, bueno, cada uno tiene sus características, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Así que, bueno, continuamos. Bien, como les comentaba un poco eso de mercado objetivo, que tiene que ver más con ese posible cliente que vamos a analizar nosotros, sería como puntualizar bien cuál sería ese segmento, cómo podemos caracterizar ese cliente que se iría acerca a nuestro emprendimiento. En lo que tiene que ver con la competencia, por ejemplo, competencia directa sería, por ejemplo, competir directamente con emprendedores o emprendimientos que producen un producto similar al nuestro, lo que pueden ser pizzerías con pizzerías, panaderías con panaderías, talleres mecánicos con talleres mecánicos, por ejemplo. De todos modos, también vamos a caracterizar esto que ya hablamos de la competencia indirecta, que tiene que ver con emprendimientos que no producen lo mismo que nosotros, pero de todos modos pueden hacernos de sustitutos, por ejemplo, que nuestro producto sea sustituido por uno que no es lo mismo. Por ejemplo, el ejemplo más claro de esto son, por ejemplo, las pizzerías. Tenemos, por ejemplo, nos juntamos en la casa de algunos amigos y decimos, bueno, ¿qué comemos? ¿Pizza o empanadas? Bueno, si elegimos pizza, no estamos eligiendo empanadas. Y si elegimos empanadas, no estamos eligiendo pizza. ¿Son lo mismo una pizza y una empanada? No, no son lo mismo. Pero en esa determinada situación, un producto puede ser sustituto del otro y estás haciendo competir dos productos que son distintos de la misma manera. Bien. Y competencia potencial tiene que ver con pensar que pueden llegar a ingresar nuevos competidores a nuestro, digamos, a nuestra área donde nosotros vendríamos a trabajar. Por ejemplo, esto no es una visión paranoica, sino simplemente tener en cuenta que estas cosas pueden llegar siempre a también tratar de que uno estar pillo, de darse cuenta que puede llegar a ingresar
un nuevo competidor. Por ejemplo, muchas veces sucede que cuando en las zonas donde va a abrir un nuevo hipermercado, que demora determinada cantidad de años en que se lo termine de construir el lugar, que ya salga, digamos, ya se abra, y es complicado tratar de pensar colocar un mercado, por ejemplo, un mercado, un almacén, un mercado chino, por ejemplo, cerca de lo que puede ser un hipermercado, por las posibilidades que tienen los hipermercados, por también la posición económica y también muchas veces monopólica que pueden posicionarse ellos, pueden conseguir costos mucho más rentables para ellos por la cantidad digamos, la cantidad de compra que pueden realizar ellos para después vender, que muchas veces coloca al que quiere colocar un almacén en una situación muy complicada. Bien, como les comentábamos antes, lo que es estrategias de promoción, vamos a destacar publicidad, por ejemplo, lo que puede ser definir perdón, me faltó definir proveedores, que es importante. Proveedores tiene que ver con que ustedes acá puedan colocar cuáles serían los proveedores con los que ustedes irían a trabajar. Por ejemplo, pensar qué características tiene cada proveedor, digamos, en qué precio trabaja su mercadería, qué estrategias de promoción de venta tiene. Capaz hay alguna promoción por determinada cantidad de compra que me conviene frente a un proveedor con el otro. Ellos me lo traen al lugar donde yo estoy, yo lo tengo que ir a buscar. Son determinadas características, y si pueden definir a cada emprendedor con nombre, cada proveedor con nombre y apellido, esto es mucho mejor. Bien. Estrategia de promoción, tenemos publicidad, lo que puede ser una publicidad gráfica que tiene que ver con el logo del emprendimiento, que es importante también trabajarlo. Muchas veces también la estética que le vamos a dar al mismo lugar. Patrocinios tiene que ver con ser patrocinador de algún evento. Muchas veces esto parece como una actividad muy de empresas grandes, patrocinadores de la selección argentina, los Pumas, de algún evento, pero también los emprendedores chicos pueden ser patrocinadores de eventos más chicos. Tal vez algo que se desarrolla en algún lugar público, un evento más chico, algún recital de bandas pequeñas, por alguna, digamos, no es que es ajeno un emprendedor chico a estas posibilidades. Pero publicidad radial y TV, bueno, tal vez esto sí es un poco más alejado. De todos modos existen medios alternativos por ejemplo, de radiodifusión que quizá prestan espacios mucho más económicos para emprendedores chicos. Publicidad en medios impresos también puede ser que bueno, tampoco que esperen que salir con publicidad en Clarín o La Nación o Página 12, sino pensar también en medios locales, revistas locales. Eso, la verdad, que para los emprendedores chicos es una gran ventaja. Lo que es venta personal, no es lo mismo vender productos uno mismo, que es el productor, que terciarizar ese proceso. No es lo mismo que cuando una persona vaya a comprar un local, ese local sea tuyo y haya otros productos que realizás vos, y es muy distinto que esa persona vaya a comprarle digamos, a un comerciante que tiene determinados productos de muchos emprendedores distintos, y tal vez no va a cumplir ese rol tanto de acercar al productor con el cliente, sino simplemente es una actividad comercial. Bueno, relaciones públicas tiene que ver con la imagen que uno hace de su emprendimiento. Esto lo laburan bastante las empresas grandes. Trata de por lo menos fijar como si fuera una característica de imagen visual que tienen las empresas. Algunas empresas que se embanderan de ser ecologistas o de cuidado del medio ambiente, de utilizar energías limpias. Son, digamos, como distintas posiciones que ellos asumen para digamos, también con su hincapié en lo marketinero de eso, de llevar un nombre
o por lo menos alguna imagen que le dé confianza a la gente y prefiera comprar esos productos que a otro lugar. Bien, como otro punto, la localización del emprendimiento, dónde va a estar el emprendimiento en el espacio físico, también teniendo en cuenta qué tan lejos está el mercado donde se va a vender, qué tan lejos están los proveedores, digamos, si tienen que pagar un determinado alquiler, bueno, cuánto sería. Acá esta sería la parte para definir eso, el lugar físico. Acá entramos ya a lo que sería otro apartado, lo que es plan de operaciones, que tiene que ver con los procesos puntuales que ustedes irían a desarrollar, por ejemplo, en el proceso, digamos, en el caso de un emprendimiento productivo, también en servicios. Digamos, una operación en servicios se realizan distintas actividades, distintos procesos. Bueno, acá lo importante es poder definirlo y también definir qué insumos y qué mano de obra entran en juego en este momento. En qué tiempos producimos, qué insumos requerimos, qué gasto de energía, por ejemplo, de luz, de gas, de agua tenemos para producir, digamos, nuestro producto. En qué maquinarias utilizamos, qué tipo de herramientas. Acá definir todo el proceso en sí. Bien, de los requerimientos técnicos, dónde vamos a invertir, qué es lo que necesitamos para comenzar a producir, vendría a ser qué es lo que requerimos nosotros desde lo tecnológico para poder arrancar nuestro emprendimiento, desde lo que puede ser un requerimiento de una remodelación, de una herramienta, de una maquinaria. Después, como importante también, qué requerimientos en licencias o en, digamos, determinadas regulaciones que hay que cumplir para poder estar, digamos, dentro de un parámetro legal. Muchas veces, por ejemplo, lo que puede ser pagar una patente, lo que puede ser el pago de una marca, también son requerimientos más allá de lo técnico. Y por ejemplo, también una habilitación municipal, controles de sanidad que te aseguren tener que cumplir esos requisitos para poder estar en una buena regulación. Eso también son requisitos que tiene y varían dependiendo del emprendimiento. Plan de contingencia, bueno, esto es otro pedazo del plan de negocios que tiene que ver con visibilizar un posible riesgo que encuentren en el futuro. Lo definimos desde lo que puede ser un riesgo técnico, un riesgo comercial, y digamos, a partir de eso a partir de definir ese riesgo, que podría ser, por ejemplo, en el caso de una empresa productiva, que se rompa una máquina, cuál es el plan de contingencia que nosotros podemos tener en el caso de que suceda, por ejemplo, eso, que se rompa una máquina. Bueno, acá podemos pensar, por ejemplo, en por lo menos tener una caja específica para poder cubrir este riesgo, digamos, si llega a suceder, tener rápido en disponibilidad el dinero para poder reparar lo que se necesite, conocer a la persona que hay que comunicarse para poder reparar este problema. Digamos, son cuestiones que les van a ustedes, por lo menos, poder, digamos, les van a poder tener más herramientas a la hora de enfrentar un problema, no tener que pensar la solución, sino la solución ya tenerla de antemano. Plan de ventas, esto más que nada se expresa en valor numérico, ahora lo estamos viendo de forma teórica, que tendría que ver en proyección de años, cuánto se esperaría vender en un año y a qué precio. Digamos, a partir de esta proyección nosotros podemos llegar a determinar un determinado nivel de ganancia que nosotros podríamos llegar a tener por años. Es sencillo, de cuánto se produce, cuánto se vende, a qué precio se vende, y nos daría un resultado de ingreso por ventas. Ahora, ¿cómo se puede fijar este precio? Vamos a hablar de dos técnicas distintas que yo más que nada las defino como técnicas de penetración, o sea, de qué manera nos vamos a parar para colocar nuestro precio, y vamos a hablar de estas dos maneras de fijar el precio. En principio voy a caracterizar dos tipos de forma de fijarlo. Está lo que sería precio de descreme, que tiene que ver muchas veces con colocar un precio relativamente, digamos, un precio un poco más alto
obviamente en correspondencia con esa calidad que vayas a trabajar la calidad de tu producto, ubicarlo a un precio más caro, producir una menor cantidad pero colocarlo a un muy buen precio, y que de esta manera, digamos, captar un público que está buscando puntualmente ese producto de mayor calidad, a la diferencia de lo que presenta, digamos, una calidad, digamos, más general. Tiene que ver con una calidad mejor, un precio más alto y un nivel de producción también más reducido. Precio por penetración de mercado tiene que ver más que nada con una estrategia de mucha mayor masividad. Producir mucho, ganar menos, digamos, y colocarlo a un precio más bajo. Por lo menos yo lo planteo, y esto es algo que recomiendan muchos emprendedores, que en el momento de arrancar tratar de colocar un precio relativamente bajo en el sentido de que con la idea de penetración de mercado tratar de por lo menos de vender mucho, no ganar tanto, pero ser muy masivo, que la gente conozca tu producto rápidamente, digamos, poder tener una capacidad de venta veloz, y después con el tiempo ir acomodando el precio. Bien, acá entramos a lo que serían otro apartado, que muchas veces esto también se llena como planilla, que es proyección de costos. Son tres tipos de costos. Está el costo de producción, costo de comercialización y costo de administración. En principio, costos de producción tienen que ver con los costos que tienen que ver exclusivamente con la producción del producto, digamos. Por ejemplo, el lugar físico donde vos vas a trabajar, necesariamente tenés que tener un lugar físico para trabajar. Si ese lugar físico tiene un costo de alquiler, bueno, el costo de alquiler es un costo de producción. Los insumos que vos vas a utilizar para hacer tu producto también son costos de producción. La mano de obra que va a trabajar esos insumos, digamos, también es un costo de producción. Es el salario o el costo de la mano de obra que vayas a pagar. Y por ejemplo también los servicios, en el caso que necesites luz, que necesites gas, agua para producir, bueno, también eso va en costos de producción. Costos de comercialización tiene que ver con todos los costos que tienen que ver con la venta, digamos, con la venta, con cómo haces conocer el producto, cómo lo vas a vender. Y acá, por ejemplo, entran lo que puede ser el packaging del producto. Por ejemplo, si nosotros vendemos, vamos con el ejemplo fácil de la pizza, si nosotros vendemos pizza, tenemos en principio, nosotros vamos a llevar una pizza a un lugar, por ejemplo, vamos a hacer un servicio de delivery. Como costo de distribución, en principio vamos a tener la nafta de esa moto. ¿Quién maneja esa moto? Una persona. Esa persona se encarga de producir, ¿no? Se encarga de distribuir. Es un costo de comercialización. Él se va a estar encargado de esa parte de distribución, que es un costo de comercialización, que va a ser su salario. El salario de ese delivery es un costo de comercialización. ¿Cómo lo está llevando él? ¿Lleva la pizza en la mano? No, la lleva en una caja. Bueno, esa caja es parte de la pizza. No es parte de la pizza. Eso es el packaging de la pizza, que va a ser otro tipo de costo de comercialización. Y después tenemos lo que es costos de administración, que tienen que ver más con costos de lo que podría ser un contador, lo que puede ser tal vez si necesitas, por ejemplo simple, hojas para los cálculos, que pueden ser algunos servicios, un empleado administrativo que esté encargado más que nada de proceso administrativo, también son esos, digamos, los costos de administración. Ahora entramos en otro apartado de lo que sería plan de inversión. Plan de inversión tiene que ver con cada cosa que nosotros iríamos a invertir para
digamos, para en primer momento diferenciemos lo de costo, no es lo mismo inversión que costo. Los costos son, digamos, gastos que nosotros vamos a tener a lo largo del emprendimiento. Una inversión más puntualmente es en un momento puntual en que vos vas a realizarla, y a partir de eso esa inversión va a generar determinadas condiciones donde ahí los costos van a fluctuar, pero en sí, en primer momento, este momento de inversión tiene que ver con tratar de dar un salto, de adquirir las cosas que te son vitales y necesarias, y que generalmente no son cosas que los tenés que estar reponiendo todo el tiempo. Acá en lo que pueden ser inversiones tenemos recursos materiales, por ejemplo lo que son activos fijos. En activos fijos, por ejemplo, podemos pensar lo que serían inversiones digamos, en cosas necesarias que nosotros necesitamos para la producción, pero que, digamos, no es que las vamos a poder aplicar muchas veces. Por ejemplo, lo que son las herramientas, lo que son, digamos, las maquinarias, son cosas que nosotros vamos a poder aplicar, digamos, en varias veces en nuestros procesos productivos, a diferencia de lo que son insumos. Acá, por ejemplo, aparece insumos dentro de lo que es activo fijo. Bueno, eso es un error, no debería estar ahí. Lo aplicamos en lo que es capital de trabajo, porque un insumo es algo que lo vamos a seguir, que en el momento en que lo estamos utilizando en el proceso productivo, eso está dejando de ser insumo para pasar a ser un producto, a devenir en un producto. Por eso no lo podemos caracterizar como parte de un activo fijo, porque no es fijo. El cuchillo con el que yo corto cuando yo voy a hacer papas fritas, el cuchillo con el que yo corto papas fritas, lo voy a poder seguir usando. En cambio, la papa que la hice de papas fritas ya no tiene vuelta atrás, eso ya es una papa frita, ya no es una papa. Obra física es lo que es inversión en remodelación, en tal vez algunas modificaciones a la infraestructura. Como inversiones también los activos intangibles, pagar una patente, pagar una marca, por ejemplo. Inversión en lo que es capital de trabajo, tiene que ver con esos costos que uno va a enfrentar, que en algún momento, en este caso sí estamos hablando de costos, pero ¿por qué lo llamamos, lo ponemos dentro del marco de inversión? Porque tiene que ver con esos gastos que vos tenés que cubrir en el momento en que la empresa no te está generando un dinero que te permite cubrir los gastos que tenés y de paso retener determinado nivel de rentabilidad. Sino que tiene que ver con, bueno, en ese momento, en esos primeros meses, cuando vos arrancás un emprendimiento, que todavía no tenés una capacidad de venta que te permita cubrir los gastos, bueno, ese dinero para poder mantener ese sueldo que tenés que pagar, ese alquiler que tenés que pagar, quizá seguir incorporando insumos más allá de que no hayas vendido lo suficiente. Bueno, todo eso lo vamos a considerar dentro de lo que es capital de trabajo. Estos son los 4 conceptos que vamos a analizar para ver el plan de inversión. Y finalmente llegamos a lo que sería flujo de fondos. Flujo de fondos se vendría a componer, debería ser casi como casi un resultado de una operación que por lo menos en estos planes de negocio se plantea digamos, en una condición ideal, por ejemplo pensar cuántos gastos podría tener el año que viene, cuánto venta podría tener el año que viene, y a partir de eso que tenemos primero como un ingreso, que puede ser ingreso por ventas, menos todos los costos que nosotros tuvimos en un determinado año, nos va a terminar dando un número, que ese número en principio lo vamos a denominar utilidad bruta. Utilidad bruta vendría a ser esa utilidad que es el resultado entre lo que me entró y lo que gasté. Y ese resultado en sí, digamos, ese resultado es lo que lo vamos a denominar utilidad. Utilidad bruta porque todavía no atravesó un proceso de digamos, puede ser que todavía no pagué los intereses. Eso en principio, no solamente digo los impuestos, por ejemplo, cuando a mí me ingresa dinero en un emprendimiento, capaz tenga que pagar el monotributo, tengo que pagar varias cosas, varios impuestos. Bueno, antes de pasar por esos impuestos, esa utilidad se denomina bruta. Una vez después de atravesado esos impuestos, que me queda un resultado post impuestos, sería utilidad neta. Así que llegamos como conclusión a, bueno, esto que dice que sería en sí la conclusión de un flujo de fondos, que bueno, próximamente lo vamos a ver mejor explicado,
pero bueno, en sí sería como de los ingresos que nos entran menos egresos, más que sustentabilidad, denominémoslo utilidad, que eso sería digamos el resultado, esperemos que positivo, que vayan a tener los emprendimientos. Así que bueno, esta es la última diapositiva. Les voy a tener que pedir disculpas porque la verdad no estoy en las mejores, hoy por lo menos no estoy en mis mejores, no me siento muy bien como para darles esta capacitación con todas las ganas. Estoy un poco mal de la garganta, en este momento no me estoy sintiendo muy bien, pero bueno, saben igualmente que yo estoy dando las capacitaciones todos los viernes. También hay capacitaciones mías grabadas en YouTube que les pueden ser de utilidad, tal vez si hay algo que tengan alguna duda. Pero bueno, lamento así, pero bueno, si quieren el viernes que viene les aseguro que voy a estar mejor y va a ser una mejor capacitación. Pero bueno. Bueno, si tienen alguna duda. Acá como les decía Lautaro, bueno, primero agradecemos a Lautaro por la exposición y la capacitación. Acá en el chat hay muchos agradecimientos. Como decía Lautaro, ahora vamos a abrir el espacio por si alguien quiere hacer alguna consulta, pregunta, alguna duda. Lo puede hacer por medio del chat. Ahora le vamos a leer las consultas a Lautaro para que conteste. Le recordamos a aquellos que ya participaron de una capacitación, y para aquellos que es la primera actividad en el aula virtual que están participando, que esta capacitación está siendo grabada para aquel que quiera revisarlo, tuvo algún problema de conexión. Los videos tardan un poco en subirse porque hay que editarlos, y tenemos además mucho archivo todavía para subir, pero la semana que viene va a estar. Y lo pueden ver en el home, en el inicio de la página del aula virtual, que es aulavirtual.industria.gov.ar, la página que ingresaron para entrar a esta capacitación. Ahí van a ver la grabación de esta actividad y de todas las actividades del aula y las otras actividades de jóvenes, incluidas las de Lautaro. Así que vamos a ir leyendo las preguntas en el chat público de manera ordenada. Y a ver, acá Lilia Razo pregunta, por ejemplo, si se puede acceder a un ejemplo concreto de plan de negocios, a modo de ejemplo, para que quede más claro. Sí, sí, nosotros tenemos, o sea, nosotros ahora no les trajimos un plan de negocios de ejemplo. De todos modos, ustedes los pueden buscar, y si no, me podés dejar tu email y yo tengo un par en base de datos que están bastante interesantes, que son bastante didácticos y sencillos, sin extenderse demasiado, que bueno, no tendría problema en pasártelos, porque la verdad son ejemplos de piola. Igualmente podemos sí, perfectamente te los puedo acercar. Bien, ya habían preguntado bastantes, algunos al principio, y pregunta acá Cristian de vuelta por las diapositivas, el PowerPoint. Mira, bien, yo anoto estos mails ahora. Con la pregunta anterior, mira, por ahora yo no tengo permitido, como digamos, pasar esta presentación. De todos modos, esta presentación la vengo trabajando por lo menos hace 3-4 viernes, así que si querés saber alguno de los videos anteriores, que te aseguro que van a haber sido mejores que la capacitación de hoy, te puede tal vez ser un poco más de orientación. Pero por ahora yo la presentación la verdad que no tenemos permitido pasarla. A ver, acá están dejando los mails. Por ahí va a ser mejor, Lautaro, si querés pasarme algún mail en que ellos puedan contactarse, claro, y lo solicitan directo. Mejor, ahí, les dejo mi mail mejor, porque parece que son un montón. Les mándenme por lo menos cualquier, digamos, algo para que yo tenga por lo menos su email a lautaromateu@hotmail.com.
Bien, sí, mejor pidan ahí lo que necesiten y Lautaro se los envía y no se traspapelan tampoco las direcciones de mail. Bien, acá teníamos una consulta que hacía por chat privado María Águeda. Dice si podría facilitarle los datos de contacto de Ventanilla de La Plata para consultas de este tipo de planes, para consultarlos personalmente. Disculpa, no entiendo bien la pregunta. ¿De Ventanilla de la Plata? Sí, eso pregunta María Águeda. Disculpa, María, no sé bien de quién estaríamos hablando. Bien, por favor, les pedimos entonces si tienen alguna otra consulta para Lautaro, ir ingresándola por medio del chat. Como decía Lautaro, si quieren, además de las grabaciones, pueden verlas. Y la gente de jóvenes, Lautaro, por ejemplo, tiene bastantes capacitaciones agendadas en el aula virtual, las están haciendo semanalmente, así que estén atentos también a las actividades. Pueden participar de todas las capacitaciones que quieran para escuchar la capacitación varias veces, sacarse dudas y hacer las preguntas que necesiten. Y César, acá Catalino Irala, pregunta: ¿cuáles son las fallas o errores más comunes cometidos en la formulación de un plan de negocios? Wow, bueno, en principio, por lo menos yo creo, de las fallas más comunes que hay, muchas veces sucede que los emprendedores no colocan una comisión personal que vayan a percibir ellos como socio, sino que dejan, como digamos, a veces ese vacío que hay en no colocar cuánto uno como socio esperaría retener de ese dinero que se ganancia el emprendimiento. A veces puede ser un error porque uno podría llegar a considerar que los socios van a manejar el dinero del emprendimiento como si fuera dinero del propio bolsillo, porque si no, ¿de dónde saca dinero el emprendedor para vivir, para sus gastos? O sea, por eso siempre recomendamos nosotros que coloquen puntualmente cuál va a ser cuál sería esa comisión personal que irían a percibir los socios como socios. También otra recomendación que yo tengo es que coloquen, cuando definan las competencias, la competencia y sobre todo los proveedores, definirlos puntualmente por quiénes son físicamente, no en términos generales. Yo voy a competir con estos, competir, digamos, hablar de cada competidor, hablar de cada proveedor. También recomiendo que a la hora de hacer un plan de inversión sean precisos con los números que vayan a colocar. O sea, no digan, bueno, yo me imagino que voy a gastar 4.000 pesos en una heladera. Bueno, no. Si este plan de negocio nosotros lo vamos a presentar para obtener un financiamiento, colocamos cuál es la heladera que nosotros necesitamos y cuál es el precio a la que nosotros la podemos conseguir. Por lo menos esas son algunas de las recomendaciones que ahora se me ocurren para hacer. Bueno, muchas gracias Lautaro por la respuesta. Acá despedimos por favor, en primer lugar, que no sigan escribiendo los mails, directamente le envían un mail a Lautaro en la dirección que pusimos en el chat y le solicitan lo que necesiten. Repetimos, el link del video va a estar en el home del aula virtual, en el canal de YouTube, que aparece en una lista de reproducción que aparece en el home, que es aulavirtual.industria.gov.ar. María Águeda pregunta si había preguntado al principio. Águeda, a ver si puedes repetir la pregunta porque quedó traspapelada al principio del chat. Y así, bueno, si no hay más preguntas, esa sería la última. A ver si Águeda podés volver a comentarla, qué es lo que querés consultarle. Bien, sobre las estadísticas y censos. Acá puedo leer la pregunta. Yo la verdad ahora no, yo tenía una planilla, pero hoy justo me la olvidé de lo que vendrían a ser los nombres, pero igualmente estas entidades vos podés buscar información, colocalo, por ejemplo, si en el caso de que lo vayas a utilizar, buscar información sobre el sector en internet, coloca información sobre el sector y ubicar el sector puntual, por ejemplo, el que puede ser el sector gastronómico, el que puede ser
y esa información probablemente lo vayas a poder conseguir de determinada manera por internet. Ahora mismo no te puedo proveer de lo que serían organismos puntuales, páginas web de organismos puntuales donde te puedas acercar ese generalmente es algo que no menciono justo en las capacitaciones, pero lo tengo siempre como resguardo, pero hoy no es el caso, disculpa. Cristian Pecorari pregunta, una vez preaprobado el proyecto y analizado por ustedes, ¿cuándo dan los resultados? Comenta que es de la zona de Cuyo, San Luis. Estamos hablando de Capital Semilla. Bueno, sí, próximamente los resultados de Capital Semilla se van a ir comunicando por cada región. Bueno, viendo que no hay más consultas, vamos a dar por finalizada la actividad de hoy. Agradecemos a todos por participar y estar presentes en esta actividad del aula y de jóvenes. Estén atentos a las nuevas actividades, la capacitación de la semana que viene y a las grabaciones de esta y las demás actividades. Agradecemos a todos, les deseamos un muy buen fin de semana para todos. Aquellos, si hay alguna madre acá presenciando la actividad, les deseamos también que pasen un muy buen día, y le dejo la pregunta a Lautaro para que cierre. Bueno, nada, eso, que tengan un buen fin de semana y disculpen cualquier cosa que no haya sido una excelente capacitación, así que que tengan un buen fin de semana.